How many assholes we got on this ship anyhow? Yo! I knew it. I'm surrounded by assholes. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a Píldoras Cinematográficas, bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural. Hoy tenemos a Daniel Gorostiza, como de costumbre, para hablar sobre una película que creo que en la comedia tiene cierta importancia, en la historia de la comedia en el cine, y sobre todo la tiene porque tiene un director, un guionista, un productor y un actor que es bastante reconocido dentro de la misma, que es Mel Brooks, que tiene ya 96 años. Esta película es Spaceballs, es del año 87, también se titula aquí en español La loca historia de las galaxias. Y antes de empezar a hablar un poco de la película, voy a preguntarle a Daniel para que nos hable un poco sobre las grandes obras o las grandes películas de Mel Brooks, que tiene un montón, pero yo creo que las más famosas pues son 3 o 4. No, una de ellas, por ejemplo, aparte de esta, The Producers, Los Productores, que creo que es del año 68, si mal no recuerdo. Y ya, adelante. Pues sí, tiene varias películas interesantes a lo largo de las décadas. Por ejemplo, estarían El jovencito Frankenstein, que si alguien no la ha visto, yo se la recomiendo porque es una de las comedias más divertidas que yo he visto, donde parodia un poco el cine de terror clásico y las películas de Frankenstein en concreto y otras muchas cosas. También le recomendaría, por ejemplo, La loca historia del mundo, donde hace una, digamos, repaso a la historia del mundo, pero de manera así, pues digamos, divertida. Que se llama La loca historia del mundo primera parte, pero que al final de esa película, por cierto, nos prometían una segunda parte, pero al final nunca vino. Pero bueno, es bastante divertida esa película. Y aparte de esta de la que vamos a hablar, pues bueno, yo recomendaría también la que en España se vino a llamar Las locas aventuras de Robin Hood, aunque el título en inglés me hacía más gracia. Merry Men Wear Tights, que es como los hombres felices llevan mallas o medias. Que también es muy divertida. Su cine generalmente, excepto por ejemplo The Producers, que sí es una obra, digamos, original, lo que hace es parodiar al cine, pero lo hace de una forma, yo creo que respetuosa. O sea, se ríe de digamos, los estereotipos del cine, de determinadas películas, pero lo hace de forma respetuosa y bueno, y absurda también. Pero sí, gran parte de su cine es esa comedia, pero bueno, también yo creo que gran parte del humor es parodiar la realidad, o sea, reírte de aquello que te ha pasado hace 5 minutos o de la película que acabas de ver o de lo que sea, o sea que no por ser parodia de películas que existen es malo el humor. Yo de hecho lo coloco entre los grandes de la comedia americana. Además el tío lo hace todo. Escribe, produce, dirige y en más de una ocasión actúa. Sí, en esta película las actuaciones que tiene no son brillantes, pero bueno, tampoco están mal, ¿no? Hay actores que son únicamente actores que son bastante peores que él. Aquí creo que hace dos papeles, ¿no? Hace como del presidente de la Confederación Galáctica o algo así, jugando así un poco a ser medio Palpatine, ¿no? Como... Y bueno, también lo mezcla un poco con la figura del presidente de los Estados Unidos. Y luego hace creo que interpreta a Yogurt, creo que se llama. Sí. Que sería como Yoda. Bueno, como Yoda no, o sea, sería totalmente Yoda.
Y luego cuenta con un elenco de actores que yo, bueno, conozco a 2 o 3, tampoco conozco a todos porque me pilla un poco atrás en el tiempo. Pero bueno, uno de ellos es él, que creo que en La loca historia del mundo también hace algún papel. No sé si sale en alguna película haciendo de Hitler también. Sí, en La loca O de historia del mundo en hace Loca historia del mundo. Y hace de Romano también en alguna o alguna cosa así. Y bueno, no sé si en It's a Mad, no sé cuántas veces Mad World también hace algún papel por ahí. No sé si llega a hacerlo, pero bueno, da igual. Cuenta con él mismo siendo actor en esta película. Bueno, y luego en El pequeño Frankenstein o El joven Frankenstein cuenta con el gran actor Gene Wilder, ¿no? El de Willy Wonka también, que era un actor fantástico. Y cuenta también en esta, volviendo a repetir, en Spaceballs con, tengo aquí apuntado, John Candy, grande. Rick Moranis, que creo que es el más reconocido, que luego que salen en Los cazafantasmas, si mal no recuerdo también, y en La pequeña tienda de los horrores, y en alguna peliculilla por ahí más. Pero a partir de los 2000, una cosa así, el señor dijo, el cine para mí se acabó, Hollywood se acabó, yo voy a vivir mi vida, que me queda mucho y tengo una familia y no quiero estar dando vueltas y tumos para todos lados. Que hace de, ¿cómo se llama aquí? Que no me acuerdo el nombre. Dark Helmet. Sí, Dark Helmet, Vader, bueno, eso. Que me gusta más este Darth Vader que el original, pero bueno. Luego tenemos a, ¿cómo se llama? Bill Pullman, a Daphne o Daffy Zúñiga, que Bill Pullman creo que es el que hace de ese medio Han Solo, o de esa mezcla entre Han Solo y Luke Skywalker, ¿no? Que aquí se llama Lone Star, que es la estrella solitaria, una cosa así. Y tenemos a la princesa Vespa también por ahí. Bueno, y un montón de personajes que obviamente recuerdan mucho a los personajes de Star Wars, pero también a otros. Luego tenemos a una especie de robot que es C-3PO, pero en mujer. Sí. Y luego tenemos a Chewbacca, que se llama Bull o Burt o una cosa así, que es medio humano, medio Perro. medio Hookie o Buki o como se llama, medio perro, eso, perdón. Y es un mecánico también, ¿no? Sí. Y bueno, un poco de una pequeña locura de todo, una mezcla así un poco rocambolesca, pero a la vez muy divertida. Tengo aquí apuntado, el presupuesto original es de... No es una película que haya recaudado mucho, pero bueno, por lo menos está un balance positivo. 22.700.000 dólares la inversión inicial y recauda en total 38 millones. No está mal, está ganando dinero. Y luego también es una producción de la Metro-Goldwyn-Mayer. El guión, como dijimos, también lo hace Mel Brooks. Y yo creo que hace parodia, fundamentalmente, tengo aquí 4 películas. Si tú te acuerdas de alguna más, pues la puedes ir añadiendo. Una de ellas es Star Wars, obviamente, eso es algo... Incluso ciertos fragmentos musicales de esta película recuerdan mucho a fragmentos de Star Wars. Incluso el tema de la fuerza y esas historias, cuando están moviendo el interruptor, bueno, también recuerda mucho. Luego usan también sables láser en la película, los nombres son muy parecidos, los personajes tal. Luego creo que hace también un poco de parodia de Dune, o Dune como se pronuncie, cuando está en el tema con el desierto y esas peleas entre, no sé si son tribus o diferentes facciones que hay por ahí. El entorno se parece mucho. Y luego tenemos a Alien, obviamente, que es lo que sucede al final. Un poco extraño, pero bueno, no está mal. Y luego al final de la película tenemos una parodia directa del Planeta de los Simios. Sí, verdad. Cuando aparece esa estatua de la libertad por ahí, ¿no? Y aparecen los simios montados en sus caballos corriendo a ver qué está sucediendo. A ver, van a olisquear a ver qué pasa por ahí. Y no sé si a ti se te ocurre alguna película más o si quieres profundizar en alguna de las parodias de estas películas, o las dos cosas. Hombre, yo diré de dos cosas. Primero, un detalle sobre lo que has dicho antes del dinero que recaudó. Hay que tener en cuenta, esto lo dije yo en alguna de los podcasts o píldoras que hemos hecho últimamente. Esta era de esas películas que realmente donde sacó el dinero es el videoclub. O sea, es de estas películas que se convirtió, digamos, en un clásico gracias al videoclub, porque en el cine no perdió dinero, pero tampoco fue el exitazo, pero sí es una de estas películas que esos VHS y después supongo que DVD, pero VHS al principio, pues resulta que
que se alquiló un montón, la verdad. Era la típica película. Yo, por ejemplo, la primera vez la vi en VHS. Yo la alquilé 2 veces. Y créeme que esto no es como Netflix, que te pones una película 2 veces que te cuesta lo mismo. Cuando tú tienes que alquilar 2 veces la misma película, es que te gusta. O sea, pues si no te alquilas otra. Pues esa es ese tipo de películas que iba pasando de boca a boca de mira qué película me he alquilado, tal y cual. Y ahí es donde sacó el dinero la película. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, añadiendo un poco a lo que tú has dicho, sí, esas 4 parodias están ahí muy reconocidas. Sí hace un poco una mención al Mago de Oz cuando aparece Yogur y tal, pero vamos, es una cosa así muy pequeñita. Lo que más me impacta y a la vez me hace gracia es que para, digamos, el gag de Alien trajeron al mismísimo John Hurt para hacer el mismo papel que hace en Alien, que eso tiene gracia, además también demuestra el sentido del humor por parte del actor, porque en realidad se está parodiando a sí mismo, o sea que eso me pareció bastante simpático y sí, la verdad que seguramente que hace parodias a más películas, pero que se nos escaparán, pero sí, ahí hace parodias hasta, yo creo que te lo comenté el otro día, hasta el pirateo, porque cuando la gente se cree que el pirateo empezó con los DVD, no los VHS también se pirateaba, había gente que tenía en casa vídeos que se grababa de un VHS a otro, quiero decirte, o sea que eso donde está el comercio está el pirateo, por desgracia. Entonces, hace una parodia dentro de la película al pirateo, cuando dice lo de, oye, ¿por qué no vemos la película para ver dónde están? Y dice, ¿cómo? Pero si no lo hemos acabado de rodar. Y dice, no, es que el pirateo, pues, hoy en día está cada vez más... O sea, que eso seguimos igual, por lo que se ve. Sí, aparte del pirateo, bueno, el pirateo prácticamente existe desde que existen libros incluso, o sea, desde que existe prácticamente el ser humano. Aparte de eso, creo que también cuando se empiezan a reproducir esos vídeos y la película pues va hacia adelante y lo que sucede en la pantalla es lo que va sucediendo dentro de la película, que eso ya en los 80 tiene mucha importancia, ¿no? El tema de la tele, ver teles en películas y teles que te están transmitiendo algo. Lo tenemos en películas más serias como Videodrome y en los 90 también lo tenemos. En los 90 pues lo tenemos en, bueno, no es tele específicamente, pero lo tienes en La Boca de la Locura, en una de las de Pesadilla, en la nueva Pesadilla del 93 o 94 también. La tele tiene muchísima importancia y bueno, obviamente en los 80 me olvidaba, que me acabo de acordar ahora, Poltergeist sin la tele pues no tendría nada. Es la importancia un poco que tiene esa pantalla. Hoy podríamos sustituirla pues por el móvil, ¿no? Perfectamente. Y incluso las películas de Demons, que bueno, a ti ya sé que no te gustan ni te van a gustar, la primera, los demonios salen de la pantalla del cine, y en la segunda los demonios salen de las teles, de la gente que está viendo una película que mete por VHS. Hasta ahí llega el tema de la tele. Claro. Y luego también creo que hace... Sí, perdón. No, yo solo te iba a añadir es que tú tienes que pensar una cosa, que claro, eso tampoco lo he vivido yo, a mí me lo cuentan y me flipa. Esto es como las historias que me cuenta mi tío de que iban a ver series al cine. Y claro, tú dices, ¿cómo que ibas a ver series al cine? Y dice, claro, porque si eran con imágenes en la radio no las puedes ver. Claro, tú tienes que pensar que aunque la tele existe desde décadas antes, cuando tú puedes prácticamente afirmar que en casi cualquier hogar del mundo hay una tele, es finales de los 70, principios de los 80. Entonces, en los 80 la tele era el móvil de ahora, o sea, la tele era la reina y lo que decía la tele mandaba, y una cosa era verdad porque había salido en la tele, cosa que luego sabemos que no es así, pero si ha salido en la tele ya es difícil deslegitimar algo, digamos. Es como las fake news de internet que dicen, no, si ha salido pues es que tiene que ser verdad. No. Entonces, yo creo que por eso en esa segunda parte de Demons de la que hablas, pues pasaron del cine a la tele, porque, a ver, el cine no es que hubiese muerto, el cine ha llegado a hoy en día y yo creo que le queda mucho tiempo, porque hay películas que se ven mejor en el cine que en casa, pero
ya no es el rey el cine, ya no es el entretenimiento supremo. En los 80 era la tele, o sea, la tele era lo que unía a las familias o las dividía. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, y luego de este transcurso, que importante también, el tema de la... Creo que es una crítica también directa a las sagas. Porque hay un momento en el que está Dark Helmet con el presidente de la Confederación o de lo que sea, o de... No sé si es el presidente de la Confederación de Planetas o el presidente del planeta Spaceballs, no me acuerdo ahora exactamente. Sí. Y empiezan ahí con el tema del merchandising, ¿no? Pues esto, ahora va a salir esta película, ahora va a salir esta otra, ahora vamos a vender esto, ahora vamos a vender lo otro. No, no es el presidente, es Joe, que Sí. se vende hasta sí mismo con ese muñeco pequeñito y tal. Eso creo que es bastante interesante dentro de la película. Y luego creo que también como que retuerce un poco el argumento de Star Wars, pero con cariño, y nos hace ver a los personajes de la película como completamente ineptos dentro de Spaceballs. Pero es una ineptitud que hace gracia, no es una ineptitud que ridiculice a los personajes, sino que es lo suficientemente graciosa para hacer gracia, valga la redundancia, pero es lo suficientemente respetuosa para no herir ciertas conciencias. Aunque bueno, yo estuve leyendo alguna reseña por ahí, entré en Film Affinity, en IMDb o IMBD, no me acuerdo bien cómo se llama, donde Image Database, donde están todas las películas ahí recogidas. Y en Film Affinity, críticas y reviews de ciertos periódicos, una del País inclusive, pues ponían la película verde a caer de un burro. Que es irrespetuosa, que es tal, que no sé qué. Bueno, si esta película es irrespetuosa, Scary Movie o casi 300, yo no digo nada. Ya, pero lo malo de los chistes es que siempre, eso lo decía un poco David Broncano, por cierto, nacido en Santiago de Compostela, pese a que es criado aquí en Andalucía. Pues él lo decía, dice, el problema del humor es que siempre va a haber alguien que se va a ofender, o sea, si yo ahora digo, pues iban dos y que se cayó en el de en medio, seguro que sale alguien, claro, como tú no te has caído te ríes, pues mi padre se cayó un día de la escalera y estuvo cojo 3 meses, que te pase eso a ti y verás cómo no te hace gracia. Y es absurdísimo, pero es verdad, o sea, tú cuentas la tontería más grande del mundo que tú dices, esto es blanco, no va a ofender a nadie. Pues hay una persona en el mundo, como mínimo, a la que eso le va a ofender seguro. Entonces, pues no me extraña que ciertos críticos de periódicos, pues, dijeran, es que esto es muy irrespetuoso. Pues bueno, pues no vayas a ver comedias. Aparte también hay que tener en cuenta que es una película de los 80. En los 80 la libertad de expresión creo que estaba un poco desmedida. Estaba un poco fuera de orden, o sea, había mucha libertad de expresión, me refiero. Ahora creo que hay, aunque no estén prohibidas ciertas cosas y dar a conocer ciertas expresiones o hacer ciertas cosas, creo que nos limitamos muchísimo más. No sé si es bueno o malo, esto ya es otro tema, pero creo que sabiendo que esta es una película de los 80, creo que no es tampoco excesivamente satírica, porque hay cosas bastante más satíricas y con más reconocimiento incluso. O sea, por ejemplo, aunque los Monty Python son de una década anterior, en los 80 también creo que seguían haciendo incluso la serie o que tenían o algo así. No sé si llegó hasta los 80, no me acuerdo bien. Pero el humor, bueno, a ver, el humor británico siempre fue muy corrosivo, Sí. pero no hay comparación, o sea... Pero Bueno, también despertó muchísimas críticas. Aquí, como habías dicho tú alguna vez, la película de la vida de Brian no se pudo publicar, no pudo salir en los cines. no, Por razones aparentes. no salió hasta muerto el dictador y la democracia. O sea, a finales de los 70 y a principios de los 80 hubo un montón de cosas que salieron ahí como de la nada que se estrenó. Porque ofendía a nuestro Señor Jesucristo y eso no podía ser. Y claro, bueno, esto al final es como en El nombre de la rosa, cuando, es que no quiero desvelar, pero bueno, sí, venga, total. Lo del libro, que supuestamente era una obra ficticia de Aristóteles, donde se decía que se podía reír de todo, y entonces envenenaban las páginas porque decían los censores, digamos, es que si se puede reír de todo, te puedes reír de Dios, y eso no puede ser. Entonces,
pues al final es eso. Entonces hay gente que esas cosas les molesta, así que los Monty Python y en concreto la vida de Brian estuvo censurada. Y sí, Mel Brooks tiene bromas, pues yo qué sé, pero yo creo que es eso, un humor. Pues si no te hace gracia, pues no te rías, pero si es algo ofensivo directamente de que te están insultando, pues sí, pero es que ya no es una broma. Pero es que yo me acuerdo, por ejemplo, una escena de Las locas aventuras de Robin Hood, donde sale el ciego en el baño y está, como es ciego, está con un Playboy en relieve y está ahí tocando las formas y tal. Pues a mí eso me hizo todo mucha gracia, pero seguro que habrá alguna persona que dirá, hombre, que te estás burlando de los ciegos, que no sé qué. Digo, hombre, no creo que esa fuera la intención de Mel Brooks, simplemente se le ocurrió una cosa graciosa y la puso en la película y ya está, pero no estaba ahí insultando a los ciegos ni nada de eso. Seguramente Mel Brooks, si hubiera un Playboy en relieve, se lo compraría también y él no es ciego, o sea que... Sí, yo sé de otro que se lo compraría también, no lo voy a decir. Pero Y yo. Sí. Luego, a ver, ¿qué más podríamos decir? Tenemos el tema también, pues, de ciertos aspectos que destaca Mel Brooks dentro de esta película. Por ejemplo, uno es el que decía yo anteriormente, el de la ineptitud, ¿no? Tenemos a Dark Helmet, que es un personaje muy gracioso y que en un momento está con sus soldados, que todos se llaman assholes. Para quien no lo sepa, asshole es gilipollas en inglés, o idiotas, si lo queremos decir de un modo más suave. Y todos son bizcos, o bueno, bizcos se dice, sí. O virol, o sea, tienen estrabismo, para ser más técnicos, que el otro suena muy feo. Igual también nos pasa como a Mel Brooks. Y claro, le empiezan a decir, ¿y este tío de dónde salió? Pues lo contrató su primo. ¿Y quién es su primo? Yo, señor. ¿Y tú quién eres? Yo soy un gilipollas. ¿Cómo que un gilipollas? Sí, soy Tomás Gilipollas. Y yo, bueno, pues vale. Eso es muy graciosa esa escena, la verdad. Es una de las más graciosas. Pero como que nos pone en la situación de que mucha gente realmente no es como se nos muestra en las películas. O sea, los soldados que salían en Star Wars tan perfectos, tan ideales, tan rígidos, tan fuertes, tan nobles a la causa, pues que eso no es lo normal. Lo normal es gente absurda, o sea, que hace tonterías y que comete muchísimos errores y que realmente hace muchas cosas que son aleatorias prácticamente, que no responden a una causa justificada. Creo que Mel Brooks en esta película, en este momento concreto que acabo de mencionar, pues creo que lo ejemplifica de una manera mejor imposible. Sí. Luego tenemos el tema también de que la película se convierte en un sinsentido. Por ejemplo, estamos hablando de la película, pero no hablamos de qué va. ¿De qué va la película? De que una facción, el general de un planeta, por así decirlo, quiere robar la atmósfera de otro planeta, ¿no? Un planeta es Spaceballs y el otro se llama Druidia o Druidria o algo así. Druidia, sí. Y el tema es que Druidia creo que hace un poco mención a los Jedis. En vez de decir Jedi dicen druidas. Yo creo que va un poco por ahí. A lo mejor no, a lo mejor es cosa mía. Y es básicamente ese el argumento. Pero es que la película nos introduce tantos elementos satíricos, tantos gags, como se les llaman los americanos, tantas secuencias de humor absurdo, sin sentido, pero que realmente guardan relación con las anteriores. Pero bueno, parece que no. Y parece que la película no va sobre absolutamente nada. Parece que no tiene argumento. Y dices, ¿y yo qué estoy viendo? Pero me hace gracia y me gusta. Pero realmente, si nos paramos a analizar cada secuencia, cada gag, sí que realmente tiene que ver justo con el anterior y con el anterior y con el anterior y con el anterior. No es que sean gags así sueltos a alguna comedia de situación que hay por ahí. No Seinfeld, porque Seinfeld sí que tiene que ver, pero hay ciertas comedias de situación que cada secuencia es un mundo diferente, no tiene nada que ver. Claro. Pero de todas formas sí es un poco lo que tú has dicho, pues este tipo de comedias que luego se popularizaron mucho, porque como a todo, a Mel Brooks también le salieron imitadores y se popularizaron mucho en los 80 y los 90. Es un poco, yo lo comparo un poco como, seguro que a ti se te ocurre otro tipo de ejemplo, pero bueno, cada cabra tira a su monte. Yo lo comparo un poco como con las películas de artes marciales. Si yo te explico cómo se hace una película de artes marciales, dices, pero tú, ¿cómo que se puede hacer así? Porque una película normalmente, tú imaginas que se escribe un guión
y lo ruedas y tal y cual. Una película de artes marciales normalmente se diseñan primero los combates y ahora pues coges una historia que le dé sentido a eso, que no solo sean señores pegándose, no, pues este señor se pega aquí con estos tipos porque son, yo qué sé, los tipos que mataron a su hermana y tal y cual. Las películas de humor de Mel Brooks muchas veces yo creo que usaba la misma técnica, o sea, él se le ocurren una serie de gags riéndose de películas de ciencia ficción espacial y dice, y ahora necesito un, digamos, hilo conductor, y el hilo conductor pues es esa especie de guerra de las galaxias, que oye, que tampoco necesitas más, con que la historia, digamos, sea una historia que el público entienda y tenga, digamos, coherencia, ya está, pues metes los gags que quieras, al final es eso. Esa es la diferencia entre meter un gag detrás de otro y pues tener una película que tienes ahí una historia que aunque sea sencilla y pequeña, pues tiene coherencia. Y así, si coges tú ese esquema, pues aplícalo a la de Robin Hood, aplícalo a pues gran parte de las películas de Mel Brooks. Es que es parecida en cierto sentido a la de, por ejemplo, la de Es un mundo loco, It's a Mad World y tal, porque realmente son un montón de personas, cada uno a lo suyo, que se mezclan ahí, cada uno va haciendo más el tonto que el otro. Y, por ejemplo, en esta de It's a Mad World vemos esa escena, ese coche que intenta cruzar el río, que es muy mítica, con esa música de fondo también muy clásica, y eso realmente dices, a ver, en el argumento de la película esta escena no es necesaria, pero la escena es buenísima. Ya. No la necesitas para la película, pero es que si la pones dices que esto es una maravilla. ¿A quién se le ocurre esto? Pues a un genio del humor. Un poco en el estilo de Jerry Lewis también, ¿no? Es un poco... Aunque Jerry Lewis era mucho menos de hablar, era más de hacer tonterías, pero en ciertas películas también tiene esa parte de humor hablado que también guarda mucha relación con el humor de Mel Brooks. Guarda también relación con el humor de Larry David, de Jerry Seinfeld, de Woody Allen. Es un humor que casualmente son... Bueno, no creo que sea casual, que son todos judíos, de origen judío. Bueno, ese es el humor judío, sí. Sí, esa mezcla que se formó, ¿no?, entre esa gente del centro y el este de Europa que llegó a Estados Unidos, que son de tercera o cuarta generación, o segunda o lo que sea, se mezclaron ahí en ese entorno, sobre todo en Nueva York, en Nueva Jersey y esas zonas por ahí, y desarrollaron pues esa forma de entender el humor, que ya ellos traían algo, ¿no? Pero tiene una forma muy parecida, es un humor completamente absurdo. A ver, el de Woody Allen es un poco ya más elaborado, porque, bueno, ya tiene otros toques, pero bueno, la línea original es muy parecida, es un humor completamente absurdo, sin ningún tipo de sentido, pero que realmente, si lo pensamos, hace absurdas ciertas situaciones cotidianas, y eso lo que hace de alguna manera es criticarlas, ¿no? A decir, pues mira, esto se hace así, pero podría hacerse así. Te parece súper absurdo, pero es que tiene la misma justificación. Sí. Y quizá por eso a mí, por ejemplo, me hagan tanta gracia, ¿no? Por ese tema de esto es lo normal y esto no es lo normal, pero si hago yo lo que no es normal, pues es igual de absurdo que lo que es normal y tiene la misma justificación. Creo que eso lo hacen genial. Sí. Y a mí en parte me recuerda, y ya te dejo un segundo, me recuerda a Seinfeld, al show de Seinfeld, a la serie, y a la idea de Larry David y a su serie también, que se llama Curb Your Enthusiasm, que aún sigue sacando capítulos, que lleva 20 años prácticamente sacando capítulos, que sería la continuación de Seinfeld. O sea, si Seinfeld fuese una película, Curb Your Enthusiasm sería Seinfeld 2. Ese tipo de humor que lo dice el propio show, en el propio show de Seinfeld, los propios personajes. Este es una serie sobre nada. No significa que sea sobre nada, que vayas a ver la pantalla en negro. Es una serie que, aunque pasen cosas, es todo tan absurdo y es todo tan cómico y tan irrisorio que realmente no está pasando nada. Lo único que pasa es que te estás riendo. Claro. Y creo que esta película genera más bien esa idea, porque Seinfeld es posterior, 2 años posterior. Hombre, sí, bastante, pero yo creo que sí es lo que tú has dicho, es un poco ese tipo de humor. Porque sí, tiene el absurdo como todo, pues tiene momentos como, yo qué sé, ese momento que dicen que peinen el desierto y salen ahí ellos con unos peines gigantes
efectivamente peinando el desierto, que es una cosa que tú la piensas, tú dices, uy, qué tontería, pero como no la piensas, pues te hace gracia y te ríes. Pero también tiene momentos que, aunque también sea una tontería, hay uno de los momentos que no me acuerdo por qué, dicen, necesitamos la clave para no sé qué. Dice, la clave es 1, 2, 3, 4, 5. Y le dice el casco oscuro, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si esa es la clave más tonta del mundo. Y luego llega el que hace del presidente, Mel Brooks, y le dicen, la clave es tal, 1, 2, 3, 4, 5. Y dice, pues actívenla, no sé qué. Y díganle a no sé quién que cambien mi clave, porque es la misma clave. Quiero decirte que, aunque sea una tontería, cosas así, digo lo de la clave, se ven en la vida cotidiana, o sea, en concreto a lo mejor de la clave o de otras cosas que tú dices, esto es una tontería, esto nadie lo haría, y luego lo hace un montón de gente, lo hace hasta tu jefe, o tu jefe es el primero que lo hace. Pues lo que tiene el absurdo, que te puedes reír de situaciones irreales, pero muchas veces aprovechas eso para reírte de cosas cotidianas y criticas un poco la realidad. Entre risa y risa, pues como una buena broma siempre tiene una pizca de realidad. Pues por supuesto que nadie va a peinar el desierto, pero vamos, cosas absurdas de ese tipo que tú le digas a alguien y que se las tome de forma literal, yo creo que nos han pasado a todo el mundo, y no que digas que tú estés tratando con personas que no entienden, sino no, gente normal y tal, pues tú le has dicho eso, o te lo han dicho a ti, tú te lo has tomado literal y te dicen, pero hombre, que cuando yo decía que hicieras no sé qué, no era que lo hicieras, era, pues, es lo que tiene el absurdo, que vale para criticar la realidad también, o sea, te pasas un buen rato, te ríes, pero vale para eso, es como un poco, volviendo a tu querido Woody Allen, esa típica escena ay, ahora no me acuerdo de qué película, en la que él hace del bufón, que el bufón se ríe del rey. Es que no quiero contar lo que le pasa al Puede ser La última noche de Boris Griuchenko o algo así, ¿no? Puede ser, no lo sé. Pero bueno, la cosa es esa, pues un poco es eso, o sea, al final el humor parte de eso, viene de una época en la que tú no podías decirle las cosas claras, y sobre todo a los poderosos, pues ¿quién era el único que le decía en la corte la verdad al rey? Pues el bufón. Lo que pasa es que como lo decía entre risas, pues no le pasaba nada, entre comillas. Pues eso es un poco... sigue siendo un poco el propósito del humor, el decir cosas a veces que si las dijeras en serio, pues te comerían vivo, pero que son verdad y que están mal hechas. Y entonces pues lo dices entre risas, nos reímos, pero si te paras a pensar y dices, ostras, pues esto o algo similar me ha pasado a mí o a alguien que conozco. Era el bufón y los trovadores, ¿no? Por eso tenían tanta importancia en la época medieval. Iban a las cortes, ponían al rey a caer de un burro, pero esto es sátira, esto es de broma. Claro. Y entonces por eso eran ese elemento difusor de cultura, que llegaron ya hasta Galicia y influyeron un montón. Y luego está el tema también, por ejemplo, eso que decías del absurdo, ¿no? Pues lo del peine es una cosa súper absurda, lo de ver una nave que es una mujer con una aspiradora gigante es graciosísimo, pero es completamente absurdo. Por ejemplo, el tema de Mel Brooks cuando hace de presidente, que está en su despacho y se quiere teletransportar a través de un teletransporte, y lo generan luego, lo regeneran al revés y cosas así, y dice, bueno, pues al final voy a tener que ir yo andando, y parece que está lejísimos y de repente le da un botón, abre una puerta y camina 10 metros y de qué cansado estoy, ¿no? Estos trotes no son para mí. Parece una tontería, pero hay gente que hace lo mismo en coche, ¿no? O sea, tienes que caminar 200 metros y vas en coche y dices, bueno, a ver, sí. Si no has caminado, pues a lo mejor te hace falta, pero creo que no te hace falta usar el coche para eso. Y luego creo que el absurdo es una herramienta genial, porque mira, en lógica, cuando uno quiere contrarrestar un argumento, la mejor herramienta que es la reducción al absurdo. Pues en el humor estamos en la misma. O sea, reducción al absurdo. Pues vamos a ridiculizar y a mostrar las vergüenzas completamente. Ridiculizar con buen gusto, ¿no? Porque aunque no haya límites al humor, entre comillas, pues el límite creo que es el buen gusto. Y uno tiene que saber dónde puede llegar y a quién, con quién puede llegar.
si uno hace chistes sobre parapléjicos en un público lleno de parapléjicos, hombre, pues muy bien acogido no va a ser. Si uno hace chistes de judíos en un público, bueno, en ese caso sí. Si es con judíos de judíos, entonces sí que no habría problema. Pero yo qué sé, sobre afroamericanos en un público afroamericano, pues no va a tener mucha gracia. Pero bueno. Sí. Había, por cierto, una escena de una entrevista que le hicieron a Denzel Washington de joven, al Denzel Washington de los 80 o tal, y hablaba él un poco de su carrera y contó, dice, una película que me ofrecieron que rechacé al final, dice que yo la llamo, no voy a decir el título, al final esa peli no se hizo, al parecer, que era El Negro, yo la llamo El Negro al que no pudieron matar. Dice, era un tío que era un criminal afroamericano y entonces lo intentan colgar, pero no se muere y lo cuelgan otra vez y no se muere y otra vez. Y entonces cuando me estaban explicando la historia, dije yo un momento, dice, había en el grupo que me estaba contando la película un par de productores que eran judíos. Y digo, vale, y a esta escena, ¿por qué no la seguimos? Porque entran un grupo de judíos en un baño, abren la ducha y creen que va a salir agua y sale gas. Y dice uno de los productores, dice, hombre, eso no hace gracia. Dice, hombre, pues siendo negro y en Estados Unidos, la historia de que vamos a hacer risa de colgamos a un negro y no se muere, pues a mí tampoco me hace gracia. Entonces, claro, que el humor tiene que tener límites y hay cosas que no tienen chiste y también según las características de cada uno, pero dentro de eso, pues yo creo que prácticamente se puede reír uno de todo. O sea, a mí una de mis comedias favoritas, de las que he hablado 1000 veces, es Dogma, que es una parodia del catolicismo, hecha además por un tipo que a día de hoy aún se califica a sí mismo como católico. O sea, que el que se está riendo de los dogmas del catolicismo no es que digas tú un hereje, un protestante o un ateo, no, es un católico que conoce bien de lo que habla y hace chistes. Pues sí, hombre, si un católico se puede reír del catolicismo, pues yo creo que dentro de los límites que tú has dicho del buen gusto, todo lo demás cabe, y ya sea peinar cosas en el desierto, ya sea, yo qué sé, mientras sea divertido. Claro, es que hablando ahora de dogmas y tal, yo qué sé, comparamos pues el tema no comer carne los viernes. Claro, primero estamos en que los viernes son un día de la semana y los días de la semana nos los inventamos nosotros. Eso es lo primero. Cuando los judíos inventaron los días de la semana o establecieron los suyos, se basaron en otra forma de medir el tiempo. Entonces nuestro viernes ya no sería el viernes de los judíos que establecieron esa norma. Y el viernes de los judíos ya no sería el viernes de los anteriores pobladores del entorno que fuese. Y tampoco sería el día X de otros pobladores, y ya no sería absolutamente nada, porque es algo completamente arbitrario. Entonces, claro, uno dice, si se para a pensar en estas cosas y las analiza un poco, dice, a ver, es que al final esto es tan absurdo como coger un peine gigante y peinar el desierto. Yo creo que va por ahí. Sí. O cosas tipo, a mí me hace mucha gracia la escena, que es una tontería, en la que se ve al presidente abriendo una lata, como en su planeta falta oxígeno, y está sacando ahí, como el que se bebe una Coca-Cola, pues aire de la lata, y dices tú, y hace gracia, y dices tú, qué absurdo. Digo, sí, pero bueno, hay gente que abre latas y se cree que le van a dar una super energía, y lo único que hacen es acelerarte el corazón, cosa que no es buena, por cierto. O sea, no hay gente que compre aire en lata, pero hay gente que compra las latas, por ejemplo, que creen que les dan energía. Pues quieres energía, pues come bien, y si con eso no te basta, pues toma vitaminas, pero no te tomes Quiero decirte, o sea, que es absurdo, sí, hombre, lo del aire en sí, pero que hay gente que también, y digo lo de la lata como pueden ser mis cosas, que te dice, pues tómate esto y ya es el remedio mágico para el problema que tienes. Pues eso es lo mismo que pensar que abres una lata y ahí va a estar el aire que te falta. O sea que al final es un poco eso. O sea que son bromas tontas, pero que si las piensas un poco dices, oye, que esto puede tener aquí un segundo análisis. Es un poco lo que pasa, yo creo, mucho en el humor judío también con Seinfeld. Tú lo comentabas una vez. Tú puedes ver Seinfeld, la serie, sin pensar nada, o sea, encefalograma plano, y te ríes un montón,
O puedes ver la serie de forma más activa y decir, oye, aquí no están criticando no sé qué y aquí esto no se refiere a no sé cuánto, y te ríes igual, pero te das cuenta de que tiene una serie de capas. Pues eso es lo mismo, el humor absurdo. Te puedes reír porque ves una situación tal, o si a lo mejor si te paras a pensar 2 veces, pues dices, ostras, pues esto se parece a tal cosa. Sí, totalmente. Bueno, ya llegados a este punto, comentando eso de las capas de Seinfeld, que esta película a lo mejor también tiene alguna, quizá no tantas, pero bueno, alguna también tiene. Y Mel Brooks siempre tuvo alguna capita por ahí. The Producers, por ejemplo, parece una película sin más, graciosa y tal, pero bueno, tiene yo creo que detrás una sátira, una crítica a la manera de producir ciertos eventos, shows y películas, y el carácter de muchos productores y de muchos actores y directores y demás. Pero bueno, ya llegados a este punto, pues después de todo lo que dijimos sobre la película y sobre 1000 cosas relacionadas con el humor y otras tantas casi ya más con la religión, pero bueno, también tiene importancia, pues te voy a pedir lo de siempre, que empiezo a pedir a partir de ahora. ¿Qué nota le darías a la película y por qué recomiendas verla o por qué recomiendas no verla? Yo te voy a sugestionar otra vez y creo que le doy como a las Tortugas Ninja, un 7,5. Sí, un 7,5 podría ser buena nota. ¿Por qué? Pues realmente esta razón, si quieres, la puedes grabar y si alguna vez hacemos otra peli de Mel Brooks, la puedes usar, porque por la misma razón que te recomendaría prácticamente cualquier película de Mel Brooks. Porque te vas a reír, que es lo primero que se le pide a una comedia, porque tiene esas pequeñas críticas, que a ver, que no es un ensayo, pero tiene sus cosas. Aparte que a veces se llegan más con el humor a lo mejor que con un ensayo, pero sobre todo por eso y porque es una película que si a ti te gusta mucho, por ejemplo, la ciencia ficción espacial, pues te va a encantar porque se ríe de cosas que tú conoces, pero si tú no sabes nada de ciencia ficción espacial, aparte de reírte, aparte de entender las bromas, vas a aprender un montón sobre el tema. O sea, yo conozco a gente que vio primero esta película y luego vio otras películas de ciencia ficción espacial y dijo, esto es como en la loca historia de las galaxias, perdón. Entonces, yo la recomiendo por esos motivos. Yo creo que es una película que ha estado bastante bien y que Mel Brooks es una cosa que está bien meter en tus vidas. Un par de risas absurdas siempre están bien. Pues nada, yo prácticamente comparto exactamente lo mismo y todo lo que escribimos y dijimos a lo largo del análisis del episodio de hoy de esta película de Spaceballs, del año 87. Y llegados a este punto, pues ya podemos poner punto y final y ya emplazarnos para la próxima píldora o los silencios de Phantom o Bocado o lo que sea, que iremos subiendo todas las semanas 2 o 3 vídeos de cada una de las secciones. Probablemente el próximo a este, probablemente el próximo será el de la Jungla de Cristal 1, el de Die Hard. Pero bueno, ya se van saliendo los estrenos por ahí. Así que nada, gracias a Daniel por este análisis y por la compañía y gracias también a nuestros oyentes, espectadores o lo que ellos consideren. A lo mejor nos están viendo a través de un relieve o de cualquier historia. Así que nada, hasta la próxima.